para todos, que esto es parte de la comunidad, relativo a común. Comunidad indígena de Tomatlán, es algo común. Ahora, quiero declarar que conocemos y entendemos la palabra unión. Unión de pueblos de Oaxaca. Unión de sindicatos, es una unión. Quiere decir que allí hay unidad. Empresa unipersonal, quiere decir que es de una sola persona. Ahora se forma la palabra comunión. Estamos primero oyendo, pero ya con el carácter de examinar el vocablo, la voz de la palabra. El tema que la Sagrada Escritura nos lleva a conocer y el Espíritu Santo ahí está influyendo e inspirándonos para oír la palabra del Padre, es la comunión. Entonces, comunión ya es cuando se mezclan lo común y la unidad, unión, común, comunión. Pero debemos llegar a las relaciones de comunión. Entonces ya la sola palabra está muy limitada porque debemos llegar a los casos de comunión. Y esos casos los vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué solamente en ese libro? Hay comunión donde sea. Hay unidades donde sea. Hay cosas comunes en donde sea. Sí, pero estas relaciones de comunión son las que están inspiradas por Dios. Entonces, no solo es decir, donde sea hay comunión, nos toca a nosotros conocer de las que participamos, porque hay unas relaciones de comunión que no están inspiradas por Dios. Dios no influye, ni las promueve, ni las da, ni está allí. Entonces, en esta escuela bíblica de la iglesia, te traigo una hoja donde ya hice la labor de reunir los versículos que hacen un cuerpo de mensaje. Hay un esqueleto allí y tiene que ver con las relaciones de comunión. Esto también da lugar a que al estar tú participando, porque eres parte de la iglesia, en ocasiones nuestro modo es sentir algo o querer sentir algo. Eso es algo genuino, es algo que nos nace sentir algo al estar juntos. Para entendernos mejor y para el bien común, lo que queremos decir es que nos hace falta saber algo que está ocurriendo aquí. Si adquirimos ese conocimiento, el entendimiento al que llegamos nos da identidad, nos hace partícipes, pero ya con un sentido de pertenecer al momento y al lugar y estar en espíritu aquí participando de lo mismo. Vamos pues a las relaciones de comunión inspiradas por Dios. El primer tipo de comunión es
la comunión unos con otros, exclusivamente los miembros del cuerpo de Cristo. Hechos 2, 37 al 42. El libro de los Hechos, capítulo 2. Existe un tipo de comunión que es entre los miembros del cuerpo de Cristo. Puede coincidir que parte de los miembros tuyos sean familiares de sangre, pero también existe otro grupo que son los que ya no son de tu línea de sangre, pero son del cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo son todos aquellos que Dios los llama hermanos tuyos e hijos de Él. Vea un dato y un hecho histórico, un testimonio de la iglesia que el Señor levantó en el primer siglo. Hechos capítulo 2, 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Vean lo que hace la palabra. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y perseveraban esos nuevos convertidos en la doctrina, que es enseñanza, de los apóstoles, que en aquel momento eran quienes enseñaban, era la barra de hombres apóstoles, en la comunión unos con otros. Quiere decir que las Sagradas Escrituras dan testimonio de que los primeros discípulos vivieron este tipo de comunión. Lo histórico no quiere decir que caducó. Estos tipos de relaciones de comunión están vivas porque están en el cuerpo de Cristo, que nunca muere. No está en el cuerpo de alguien que está en la tumba. El cuerpo de Cristo es el que dio libertad y trajo estas relaciones de comunión. Ahora, ¿qué quiere decir de que sean varias relaciones de comunión? Querrá decir que yo debo enfocarme en una, y allí hay un asunto interesante. Te vas a dar cuenta que si en una relación de comunión tú andas bajo en comunión, andas bajo en todas. Y si en alguna andas alto en todas. Te vas a dar cuenta de que esto de la comunión inspirada por Dios es más que hacer la primera comunión. De hecho, al principio le había llamado mi primera comunión al tema, porque es algo que conocemos aquí en
en nuestra cultura mexicana, ¿cuántos han hecho su primera comunión? Pero conforme a las Escrituras, llegar a la comunión es llegar a ser participante de las relaciones inspiradas por Dios. Y debes tener conocimiento de causa. En este momento, al ser un grupo aquí reunido, todos presentes, y estar leyendo el versículo 42, estamos viviendo un esquema similar al de aquel entonces, donde unos, fíjate bien a la letra, con otros, unos con otros. Ese es el espíritu de la comunión de los miembros del cuerpo de Cristo, y esa es la primera relación de comunión de las muchas que hay. Si yo soy pobre en mi relación yo con unos y otros, seré el mismo pobre en cualquier lugar con cualquier persona. Esa es la parte más difícil de confrontar por la palabra de Dios que me confronta. Estás puesto en un cuerpo vivo, no es una organización, es un organismo. No estás como oyente, estás como hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos como oyentes en casa? ¿Usted cree que yo tengo a mis hijos como oyentes en casa? No, ustedes tampoco están como oyentes. Ustedes son hijos de Dios e hijas de Dios, y se les demanda el comportamiento con espíritu de hijo, espíritu de hija. Entonces, el hijo crece a base de conocimiento. Conocimiento en toda sabiduría e inteligencia de tipo espiritual. Esto es conocimiento puro, porque te estás dando cuenta cuál es tu campo de acción. Debes tener comunión los unos, tú con los otros, y los otros, y los otros, y los otros. El segundo tipo es antes de continuar, termino de leer el versículo 42. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Segunda relación de comunión, la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese es otro tipo de relación de comunión. Vean cómo se abren las ventanas y uno dice, ¿qué? A ver, encuéntrate esa comunión con el Señor.
¿La tienes activa? A ver, encuéntrate esa relación de comunión unos con otros, ¿la tienes activa? Tercer tipo de relación de comunión, la comunión de la sangre de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En este mismo versículo tengo la relación tercera y cuarta. Es la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sabías que existían esas relaciones de comunión? Miren cómo es que el Señor ahora entendemos que nos pide crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento no quiere decir que cada servicio uses una Biblia nueva o ropa nueva. Es un crecimiento en tu interior. Eres edificado. Tus sentidos naturales solamente pueden gobernar los miembros de tu cuerpo que tú puedes ver, por ejemplo, las manos, los pies, etcétera. Pero la parte interna requiere de otras órdenes, otra dimensión y naturaleza de palabras, y son las que Dios habla. Dios le dice a su pueblo que crezca en el conocimiento, y eso ya es para tu interior. Yo no puedo medir mi conocimiento revisándome las manos todos los días, revisándome las axilas, o los pies, o las uñas. Con estos ojos no puedo medir viendo mi exterior, mi órgano llamado piel. Al estar leyendo los tipos de relaciones de comunión, yo me sorprendo porque no sabía que existían. Ahora, si me hacen un examen de cómo estoy en esa comunión, dice uno, con razón sentía que algo me hacía falta en cada servicio, o entre los hermanos, o me sentía de cierta manera y otros se sentía mejor que yo, o nomás siento que entro y salgo. Lo que nos faltaba es conocimiento, porque el conocimiento es luz, no para ver limpieza o suciedad en el cuerpo, sino para mirar el estado del corazón y que no haya ignorancia. Si hay ignorancia, no hay manifestación, o sea, no te puedes manifestar. Y se te pide comunión y eso ya es una manifestación tuya. Que estés en común unión. Cuando tenemos ignorancia, estamos huyendo de la común unión. Y es por eso que sentimos y aún nos hacemos creer como los intocables, o los muy dignos, o los que no nos merecemos esto, o nos sentimos los raros aquí. Todo ello es simplemente el efecto de estar en ignorancia. La ignorancia también crea sus propios ambientes.
comenzamos a decir, por ejemplo, siento que nadie me ama, siento que nadie se preocupa por mí, siento que nadie me da mi lugar, siento que nadie sabe quién soy. Dios inspiró relaciones de comunión. Vamos a revisarlas, conocerlas y darnos cuenta si estamos activos en eso. Estas relaciones de comunión están todas, haz de cuenta que todas se llaman igual. Haz de cuenta que todas están en el mismo momento. Con ello quiero decir que si tú estás pobre o eres escaso en tu relación los unos con los otros en el cuerpo de Cristo, estás igual en cualquier otra, porque eres el mismo en cualquier sentido. Aunque yo te cambie a la persona y te ponga a otra, aún poniéndote la favorita, eres el mismo. Eres el mismo. Cuarta relación de comunión se llamó la comunión del cuerpo de Cristo. Quinta relación de comunión es del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, del 11 al 14. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Y esa comunión de qué se trata? ¿Y esa en qué sentido va? Yo pensé que, oiga, pastor, si el templo tiene horario, si el templo tiene servicios y los servicios caen en un día a la semana y otro día, todo no se lleva a cabo ahí. Hermano, es por ello que hacemos conjeturas, deducciones, sacamos conclusiones de poca información y mucha ignorancia al respecto. También la ignorancia nos hace pensar, ya llegué, ya cumplí, ya me voy. Y la comunión en los 5 y 10 sentidos, a ver, dame un panorama tuyo, personal. ¿Cómo andas en las relaciones de comunión de la 1 a la 10ª? Y ahí es cuando tú dices, ¿y de dónde saco información para decir algo? Existe una comunión del Espíritu Santo y tú. Existe una comunión de la sangre de Cristo y tú. Existe una comunión con su Hijo Jesucristo y tú. Relación de comunión número 6. La comunión con los 5 ministerios instituidos por Cristo. ¿Sabes cuáles son los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y frente a ustedes está uno de los 5 ministerios en mi persona. Por ser uno de los 5 ministerios, la Biblia, como palabra inspirada por Dios, le declara a la iglesia que la iglesia debe tener comunión con un servidor. ¿Dónde está eso?
Efesios 4 del 1 al 16. Efesios 4 del 1 al 16. Es un pasaje amplio. Allí es donde el Señor habló de los 5 ministerios. Veamos el versículo 11. Y Él mismo, tratándose de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, debido a esa comunión. Es mi tarea perfeccionarlos. ¿Cuál es el campo común? La comunión, la unión. Vean, es responsabilidad de los santos tener comunión con los 5 ministerios. Oh, sí, el pastor es mi amigo, lo tengo en el WhatsApp. Esa es comunión con tu celular, esa no es comunión conmigo. Yo soy una persona de carne y hueso, no soy un aparato digital. Es responsabilidad tuya tener comunión con los 5 ministerios. Entonces, como estés en una, si te cambio a la persona, tú vas a seguir siendo como eres. ¿Por qué? Porque en esta lección, la comunión es ser como debo de ser en todos los sentidos con quien debo tener comunión dentro del marco de referencia de las relaciones de comunión inspiradas por Dios, porque hay unas que no están inspiradas por Dios. Y si yo me voy a las que no están inspiradas por Dios, eso afecta también mi comunión con las que están inspiradas por Dios. Séptima, la comunión con el Padre. Pastor, ¿usted se perdió? No, es con el Padre eterno, el Padre celestial. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al árbol de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí están los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo al estar en comunión. Ahí está la comunión con el Padre. Número 8, la relación de comunión de tu fe. ¿Sabías que existía esa relación de comunión? Gálatas 6, del 1 al 10. Como es amplia la lectura, vamos a leer del 6 en adelante. El que es enseñado en la palabra, la cual produce fe, haga partícipe de toda cosa es algo material, buena,
al que lo instruye, que viene a ser el maestro. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí, por este hecho de que ya se trata de una ley espiritual, esto es fe pura. Estamos en comunión con esta fe. ¿Leíste con qué estás en comunión? Estás en comunión con esta fe. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estás en comunión con esa fe. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa es la comunión de tu fe. Por ejemplo, ¿hay fe? Y ustedes me dicen sí. Díganme sí. Entonces, conforme a la escritura, allí hay familia. Por eso se llama familia de la fe. Entonces, ¿hay fe? Sí, entonces allí hay familia. Y todos los de la fe, todos debemos ser parte de esa comunión. Novena, la comunión en el Evangelio de Cristo. Filipenses 1, capítulo 1, del 1 al 11. Y vamos a ver qué verso vamos a tomar. Filipenses 1, del 1 al 11. La comunión en el Evangelio de Cristo. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahí está la comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio. Los filipenses, los cristianos de Filipos, quiere decir que para que haya comunión en el Evangelio, ¿cuál es la entidad común o cuál es el factor común? ¿Es comunión de qué tipo? Del Evangelio. Entonces el Evangelio es el factor común. Por eso es un tipo de comunión. Quiere decir que allí el Evangelio en cada uno los identificó como los de la comunión. Vamos a hacer la misma prueba. ¿Tienes el Evangelio? Ustedes me dicen, sí, allí hay comunión. ¿Hay fe? Ustedes me dicen, sí, allí hay familia. Así es como comenzamos a tener la palabra morando en nosotros. Ay, pastor, ¿en qué me metí? Yo pensé que nomás me metía a las cuatro paredes. No, se metió a donde está oyendo que se metió. A tener comunicación, a tener comunión, a tener unidad, a tener en común una fe, una familia, un evangelio. ¿Sabe?
Por ello leemos unas palabras tan contundentes. Ahora sí le vamos a tomar sentido. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. No es nomás meterse a un templo, no. Ay, yo acompaño a o me llevan de, o desde chiquito me dijeron, métete y no te salgas y ya tengo bigotes y ya. No, espérate. Eres participante de lo inspirado por Dios. Estas relaciones de comunión son las buenas. Son las buenas. La décima es preciosa. Proverbios 3. Esta se llama la comunión íntima que Dios ofrece a los santos. Proverbios 3. $27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuviereis poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Mas su comunión íntima. Esa palabra íntima ya califica a la comunión. ¿Sabes? Esta relación de comunión es especial. ¿Por qué? Porque esa relación de comunión la ofrece Dios a los santos. La ofrece Dios. A ver, miren, vean y entendamos. Esa relación la ofrece Dios ya en un sentido especial. La comunión íntima. Ninguna de las anteriores está calificada como íntima. Dios nos hace un llamado hoy y nos dice, quiero tener una comunión íntima contigo. Y luego dice, lo que leímos en el contexto, no te niegues a hacer el bien, no digas a tu prójimo, no intentes mal contra tu prójimo, no tengas pleito con nadie, no envidies al hombre. Padre, yo he seguido tu consejo. Hijo, hija, estoy en una intimidad contigo tan preciosa. Salmo 25. Del 8 al 15, pero vamos a leer desde el 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Mire que Dios es la única persona que por amor a su propio nombre hace muchas cosas. Nomás por el puro amor a su nombre llega a hacer estas grandísimas cosas con otros. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger.
gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, hay que calificar. Hermanos, los casados, hay que calificar para una comunión íntima, porque ya es un nivel muy interesante. Lo que me agrada de la comunión íntima es que Dios me la propone. Porque eso me quita ciertas cuestiones personales. Por ejemplo, ¿querrá Dios tener comunión íntima conmigo? ¿Cómo le hago para decirle que si quiere? Y Dios dice, no, 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 no. Yo te propongo a ti comunión íntima. Entonces eso es un asalto. Me asalta Él y me dice, yo te la estoy proponiendo. Es muy diferente a una comunión íntima en el nivel matrimonial. Oye, hoy toca, o sea, ya ahí quien gobierna es el calendario, es esto y aquello, no. Aquí Él tiene una propuesta para ti en esa comunión, en esa relación de comunión. Él tiene una propuesta para ti. Justos, justos de la tierra, les tengo una propuesta. Comunión íntima. Los que me temen, comunión íntima. Les haré conocer mi pacto. Aleluya. Dele un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios. Para concluir, si la primera comunión tiene que ver con los hermanos, con personas de la familia de la fe, y la comunión íntima es una propuesta de parte de Dios. Vean, la comunión unos con otros es una de las varias y la comunión íntima con Dios es otra. Pero yo soy la misma persona tanto con unos como con otros. Vean, cómo el estado que guardo con una relación de comunión me afecta en todas las otras relaciones de comunión. Porque si mi comunión con los hermanos no ha sido a la altura del estándar bíblico, cuando vaya con el papá de ellos, ¡ah!, me va a decir, hijo, es que yo soy el papá de ellos. Es la parte más crítica, porque aunque haya diversas relaciones de comunión, no puedes tú comportarte diferente en cada una, vas a ser el mismo. Entonces, como se hace en una, esa es la
la máxima tuya o lo máximo que puedes dar en cualquier otra y eres el mismo en cualquier otra. Es por ello que lo que debemos hacer es mejorar el estado de la comunión. Al ser parte de esa comunión, yo debo mejorar y comienzo a mejorar en todas las demás. La más crítica es donde hay más personas y tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Porque mira, una es con el Espíritu Santo, otra es con el Padre, otra es con el Hijo, otra es con la sangre de Cristo, otra es con el cuerpo de Cristo, pero ya cuando se toma la mesa del Señor, otra es con los 5 ministerios. Son poquitos, son 5. Yo soy uno de ellos. Pero cuando son todos los miembros, y luego unos nos sentamos allá, otros acá, y bueno, así como eres en uno, en una, eres en cualquiera. Es imposible quitarle las rayas al tigre en otra película. Es por ello que las Sagradas Escrituras nos dan testimonios fehacientes, fidedignos, por varias bocas de testigos, que los primeros discípulos practicaron todas esas comuniones, todas. Dice que tenían comunión los unos con los otros, los unos con los otros. Aleluya. Bueno, cuando me sirven un plato de comida y hay una porción que no me gusta, que porque está hecho de esta manera, o es una verdura, o es un así, y aparte, o sea, está lo que no me gusta, pero hay muchas otras cosas que sí me gustan, yo comienzo a comerme lo que no me gusta primero, porque es lo que cuesta más trabajo. Ya después, a gusto me como todo lo demás. Enfrentemos a partir de hoy esas relaciones de comunión que han sido difíciles para cada uno de nosotros. Difíciles, difíciles. Difíciles para cada uno de nosotros. Porque como todo es comunión, la comunión, los unos con los otros le van a pasar información de ti a las demás relaciones de comunión. El padre va a saber cómo eres con los hijos. El hijo va a saber cómo eres con el padre. El Espíritu Santo va a saber cómo eres con el hijo. La sangre de Cristo va a saber cómo eres con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a saber cómo eres con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo va a saber cómo eres con la fe de Cristo. Todos se van a pasar la información. Todos. No puedes ser distinto tú. Y es por ello que, hermanos, este mensaje es para vuestra edificación y es para que le echen todas las ganas en estar activos en todos niveles y relaciones de comunión inspiradas por Dios. Amén. Hoy les entrego esta palabra del Señor para que ustedes tengan una línea clara y viva, escritural, en todas esas relaciones de comunión,
hay Espíritu de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie.